Bueno, hola a todos, a todas. Bienvenidos pues bueno, a Carolina también y a todos los presentes. Bueno, nada, primero darles la bienvenida al primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Eventos como estos son muy importantes porque, bueno, en primer lugar dan cuenta de que la literatura tiene muchas, ¿no? Muchas aristas y la literatura infantil es un tipo de literatura que está dando la hora, ¿no? De hecho, en literatura ahorita lo que está muy fuerte, hay un boom en el teatro, por ejemplo, ¿no? Hay un boom muy, muy fuerte en compañías independientes y, por otro lado, el tema de la literatura infantil también está muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque hay un mercado, ¿no? Eso también me parece súper, súper interesante, ¿no? Bueno, y creo que son muy, muy valiosos, ¿no? Espero que sea el primero de muchos. Yo creo que sí, ¿ah? Me parece que sí, porque, como diría algún crítico literario capitalista, hay plata, digamos, en esta industria, ¿no? Porque es una industria la literatura infantil, no nos olvidemos eso nunca. Entonces, bueno, hoy estamos en la mesa. ¿Cómo se llama esta mesa? Bueno, no sé si tiene nombre esta mesa. Espérense. Representaciones y tensiones en el silabario tarmeño, ¿no? Y de este silabario nos va a hablar la gran, ¿no? La amiga, la colega Carolina Estrada. Ella es bachiller en literatura por la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos y egresada del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha participado como ponente en diversos congresos a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha publicado artículos sobre literatura infantil y juvenil, sí, literatura infantil y juvenil en distintas revistas académicas y actualmente se desempeña como mediadora, investigadora en temas de literatura infantil y tutora de humanidades en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente forma parte del equipo que organiza la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú del Ministerio de Cultura, ¿no? Y su trabajo, o en este caso su ponencia, se titula Representaciones y tensiones en el silabario tarmeño de Adolfo Bienrich. Que nada, Carolina, bienvenida y te escuchamos. Tienes 40 minutos aproximadamente para compartir lo que tienes preparado. Genial, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los presentes. Sí, no sé si se permitiría para compartir pantalla, por favor, a la persona que me está apoyando con eso. A ver, bueno, mientras comparte, ahí está, gracias, Elena. Eh, sí, la ponencia en realidad me obligaron a cortarla, tengo que admitirlo porque era un título muy largo, entonces en realidad el título original es El silabario tarmeño de Adolfo Bienrich, representaciones y tensiones en la articulación de un proyecto pedagógico socionacional, ¿no? En realidad voy a tratar de sintetizar bastante el trabajo que he realizado, que es un poco extenso, y también estaba pensando en brindar primero un panorama general de lo que es el silabario termeño. Ahí dice 1905, en realidad es 1904, aunque es como un poco en debate las fechas, porque Bienrich las consigna de una forma y en otros lados se consigna de otra, entonces podríamos decir que esa es como la fecha original, ¿no? Del silabario, 1904, ahí me faltó cambiarlo. Bueno, la ponencia se va a dividir en tres momentos. El primer momento va a ser un poco explicarles qué es el silabario, pero no voy a entrar en detalles generales sobre análisis o ese tipo de cuestiones. Después voy a hablar un poco sobre qué herramientas analíticas estoy usando y sobre todo el contexto histórico. Está un poco, en realidad el orden va a ser otro, pero quería introducir primero el objeto de estudio para no aburrirlos y hacerlos esperar mucho tiempo. Y por último voy a hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué se trabaja un silabario dentro de un congreso de literatura infantil? Esa sería una pregunta muy interesante de realizar, ¿no? Porque los silabarios o las cartillas de lectura podrían ser una suerte de antecedentes de textos infantiles, aunque no propiamente libros de literatura infantil, pero sí libros educativos que muchas veces contenían textos que estaban orientados, ¿no? Exclusivamente hacia los niños o las infancias. Entonces, principalmente por eso, voy a empezar, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, esa es la portada del silabario termeño. Lamentablemente no van a encontrarlo así disponible en ningún lado, en realidad es muy triste, pero sí van a encontrar muchos de los textos que están dentro de él, porque en el caso de Bienrich, dos de los textos que van a estar en el silabario termeño
van a estar recopilados en su libro Fábulas Quechuas. Entonces, de alguna u otra manera, sí hay, ¿cómo se podría decir? Algunos textos que han quedado y han sido editados, ¿no? Esto de acá está en la biblioteca de Tarma, entonces sí tiene como un poco de distancia, ¿no? El poder encontrarlo, pero yo tengo la versión escaneada, que en realidad es un inédito de este autor, no ha sido investigado. Él también tiene otro texto llamado Metodología de la Enseñanza y la Lectura, que es de 1906, él fallece en el 1908, entonces es muy cercano ya a su muerte. Entonces sí podemos ver un interés muy marcado de Bienrich por la educación. Es interesante porque Bienrich era de todo, y cuando digo de todo me refiero así de una manera muy exagerada, porque él estudió un bachiller en ciencias en San Marcos. Su tesis de bachillerato fue sobre los alisos peruanos, o alisos de un sector determinado, no recuerdo muy bien cuál, limeños creo, y después se dedicó a lo que es la farmacéutica en Tarma, pero también se dedicó a lo político. Le gustaba mucho el tema político y todo lo que tenía que ver con discursos en general asociados, ¿no?, a la reivindicación indígena. Y también le interesaba mucho la literatura, pero sobre todo la enseñanza. Él ha sido un constructor de escuelas, de bibliotecas, ha sido también alcalde de su distrito. Entonces, Bienrich ha pasado toda su vida realizando diversas labores, y una de ellas ha sido este silabario dedicado exclusivamente, ¿no?, a la educación escolar. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a ir de lleno. Esta es la portada, dice Enseñanza Moderna Práctica. Bueno, la portada, digo, la primera hoja. Silabario Tarmeño, método analítico sintético de lectura, escritura, ortografía y elocución, por Adolfo Bienrich, inspector de instrucción en Tarma, ¿no? Eh, Esto de aquí, muy interesante también para analizar, porque fue publicado, como les digo, en 1904 y es un año anterior a las reformas educativas. Vamos a ver el tema de reformas educativas más adelante, porque sí me gustaría contextualizar un poco y por qué es tan importante este silabario a nivel global, ¿no? Pero responde a la necesidad de elaborar textos que se alineen a las necesidades de las zonas más alejadas del país. En este caso, Bienrich trabaja un silabario que, por el mismo título, vemos que dice tarmeño, o sea, está muy orientado a la zona en donde él estaba residiendo, ¿no? No implica una diferenciación racialista este interés, ¿no?, de elaborar textos que se alineen solo específicamente a una zona, sino una toma de conciencia respecto de estos sujetos que han sido subalternizados, ¿no?, que ven un reflejo de su realidad inmediata a través de estos materiales educativos. Actualmente, como les decía, solo ha prevalecido este texto, que es el silabario, pero como ya había mencionado al inicio, hay un texto titulado Metodología de la Lectura y otro también titulado Metodología del Cálculo, que fueron elaborados por Bienrich, pero que lamentablemente se han perdido. O sea, los textos ya no los vamos a encontrar, como se podría decir, en ninguna biblioteca y en ningún repositorio, lamentablemente. De la misma manera, se cree que Bienrich elabora otro libro con material de lectura que tampoco ha sido recuperado, ¿no?, lamentablemente. Toda esta información la pueden encontrar en el principal investigador de Bienrich, que es Gonzalo Espino. Él tiene un montón de textos, una tesis específicamente sobre las principales obras de Adolfo Bienrich. Esta publicación, que es el silabario, tomó como punto de partida diversos métodos que se utilizaron en el Perú para poder enseñar. Quizás los docentes tengan un poco más de conocimiento respecto de esto, porque ahorita vamos a ver qué método emplea él, ¿no?, en todo el Perú y en toda Latinoamérica, ¿no? Como él mismo lo refiere en ese pasaje que está acá. El nuevo método de lectura que les ofrecemos y que presentamos al público es obra de algún tiempo de largas meditaciones y fruto del estudio de un sinnúmero de métodos y silabarios publicados en América Latina como en Europa y en distintos idiomas que todos hemos compulsado y estudiado, ¿no? eh, Él establece estos antecedentes y dan cuenta del compromiso que tiene Bienrich, ¿no?, con la educación y la preocupación que él tenía por elaborar los métodos de lectura empleados hasta ese entonces, ¿no? La enseñanza se da a través del método analítico, sintético-analítico, sintético, el cual se preocupaba por la comprensión global del texto y de las bases sobre las cuales se construye. ¿A qué voy con esto? Bueno, voy a citar. Es un texto que también habla sobre los distintos métodos de lectura. El nuevo método, en cambio, proponía solo la enseñanza del sonido de las letras M y no su nombre, M. En segundo lugar, los sonidos de las letras no se enseñarían de manera aislada, sino que se relacionarían con palabras de fácil comprensión. Una vez fijada la idea del objeto representada por la palabra, el profesor la descomponía en sílabas. Luego explicaba que cada sonido emitido significaba un signo, una letra, y lo escribía en la pizarra. Una vez que los y las estudiantes podían pronunciar correctamente las letras, se procedía, en tercer lugar, a escribirlas, pues este procedimiento facilitaba también su aprendizaje.
Sin embargo, antes de escribir las letras en las pizarrillas, debían escribirlas en el aire, ¿no? Haciendo movimientos con los dedos. Entonces, de esta forma es que este nuevo método le parecería el más adecuado a Bienrich para poder trabajarlo, en este caso con los niños de su zona principalmente, ¿no? Es un procedimiento que va a poseer distintas, ¿cómo se podría decir?, etapas y que se constituye por los dos principales ejes de la lectoescritura, ¿no? Lo analítico y lo sintético. De todas maneras, no debemos anular la influencia de este método en otros silabarios del periodo, sino que se debe tomar en cuenta que el impacto que tuvo otros también, otro tipo de silabarios de otros lugares de Latinoamérica para la configuración de estos nuevos medios de enseñanza, ¿no? Es interesante que esta publicación se haya dado en 1904 y sobre todo se haya dado en Tarma, donde no son muchas las información que vamos a encontrar o los alcances respecto de la reforma educativa. Durante este tiempo, Bienrich se encontraba como inspector de instrucción, lo que no descarta que él empleaba esto para sus clases, ¿no? También puede ser que simplemente la publicación haya sido no necesariamente empleada por él, pero sí por otros docentes. Dentro del silabario se puede encontrar, siguiente por favor, siguiente PPT, ya. Se pueden encontrar alrededor de más de 150 dibujos, entre lo que son litografías, miniaturas, ilustraciones, que evidencian la importancia que se le brindaba al soporte visual. Acá hay una imagen muy interesante, dice indio, 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 y comienza a separarse en letras, ¿no? En sílabas, en letras, se comienza a descomponer la palabra. Pero ¿por qué me interesa esto? No tanto por el método en el cual se descompone, sino por la imagen que vemos ahí. No es un indio o un indígena propiamente latinoamericano o peruano, sino es un indio americano. Entonces, muy curioso las referencias culturales que va a emplear Bienrich para elaborar, ¿cómo se podría decir?, este tipo de material educativo, sobre todo por el penacho, ¿no? Se puede evidenciar ello y también va a tener algunos otros imágenes o dibujos que van a emplear también ese mismo tipo de concepción, ¿no? Entendemos también que estas litografías probablemente no encontraban referentes exactos, entonces se empleaba lo más cercano, pero de todas maneras es interesante de analizar. Las lecturas que acompañan el estudio de las letras, las sílabas y las palabras están en función de los relatos de tradición oral que han sido recopilados por Bienrich. Siguiente, por favor. No solo hay dibujos, sino también hay lecturas y todo lo demás. Como les mencionaba al inicio, dos de las lecturas que Adolfo Bienrich van a colocar dentro de su silabario termeño, van a ser recuperadas por él mismo para sus fábulas quechuas. Fábulas quechuas en realidad es un texto que puede ser empleado para trabajar con niños también. Hay versión infantil de fábulas quechuas, en realidad es básicamente lo mismo, ¿no? Pero quizás con un poco, al momento de la redacción, quizás con un poco más de adecuación, pero en general es básicamente las mismas historias, ¿no? Como les mencionaba, el, todos estos textos de tradición oral son recopilados previamente por él, porque también era un recopilador de la tradición oral, le interesaba mucho el estudio de ese tipo de literaturas. Entonces, es una labor muy importante que él realiza, no solo en sus textos posteriores, sino en este texto primario, ¿no? Bueno, también es interesante la presencia de lo que son poemas y textos breves en quechua, pese a que la educación bilingüe no se presentaba necesariamente como una obligación, sino que era una opción, por decirlo así, ¿no? Ellos podían o no podían emplear determinadas terminologías, pero en realidad ni siquiera había como una pauta como la hay ahora para la educación intercultural bilingüe, sino que Bierrich sí decide introducir, ¿no? Como les mencionaba, algunos poemas, versos, frases en quechua que de alguna u otra forma le permitan al niño de Tarma, ¿no? O al niño de la zona andina, en la cual lengua quechua esté presente, identificarse. Hay un afán de Bienrich por constituir un híbrido entre un silabario y una cartilla de lectura, porque no vamos a ver que solo se va a intentar enseñar cómo se escriben las letras, cómo se pronuncian las letras, sino que incluye textos de carácter literario, ¿no? Y también vamos a encontrar, siguiente por favor, textos sobre geografía peruana. También es posible encontrar onomatopeyas de animales, hay lo que es la presentación del sistema métrico, por ahí hay biografías, una biografía de Benjamin Franklin, es muy interesante también. La naturaleza de este silabario es mixta en realidad, ¿no? Presenta diversas temáticas en función del objetivo principal, el cual es forjar una identidad nacional en valores, pero que revalorice al pasado incaico y la presencia del indígena en la sociedad. Eso también es muy interesante, hay una mirada mítica del tiempo incaico, pero también hay una conciencia muy actual de la figura del indígena dentro de la sociedad peruana de ese tiempo. No estamos hablando, otra vez repito, el tiempo de 1904. Entonces es una época bastante, ¿cómo se podría decir? Todavía,
bueno, siempre una etapa con mucho conflicto, ¿no? Estábamos en la etapa del segundo civilismo. También voy a entrar a lo histórico más adelante. Siguiente, por favor. Ya, ahí voy a entrar en breves, pero voy a cerrar la idea de el silabario. El prólogo de este texto se encuentra dirigido a lo que son padres de familia, a los maestros y a los maestros encargados de impartir la educación. Sí, atrás, porfa. Atrás, atrás, para no todavía entrar a lo histórico. En este caso, la enseñanza que tenía que estar, la enseñanza que quería impartir Bienrich tenía que estar relacionada a la realidad que los niños viven en los distintos departamentos ubicados principalmente en la zona centro del Perú, ¿no? La presentación de los términos en quechua se asocian al dialecto tarmeño, o sea, sí tienen como una raíz propiamente del lugar en donde se estaba desarrollando, circulando el silabario. Bajo esta misma perspectiva, las letras que se presentan varían entre manuscritas e impresas para asemejarse también mejor a los modos de escritura de los niños y de las niñas que están en las escuelas. También es importante que él resalta mucho en el prólogo la importancia de ir paso a paso para que los niños no se pierdan en el proceso del aprendizaje y les brinda diversos consejos a los educadores en distintas materias, también como elocución, lectura, ortografía y el orden que se debe seguir para la enseñanza de la lectoescritura. O sea, Bienrich no solo hace el silabario, sino que también realiza todo un prólogo en donde brinda las pautas de cómo se debe enseñar o cómo se debe emplear, mejor dicho, el silabario. Otro detalle interesante es la referencia que se realiza sobre otro silabario. O sea, podemos saber que han habido presencia de otros materiales educativos. Lamentablemente no es posible encontrarlos. Igual los invito a ustedes si les interesa el tema del estudio de materiales educativos de la época. Yo estoy tomando el silabario como el largo siglo XIX. A buscar en el repositorio de la Biblioteca Nacional, yo no he podido encontrar más silabarios de la época, ni siquiera en Lima, pero si es que ustedes tienen suerte, probablemente puedan encontrar alguno, ¿no? ¿Cuál es el silabario al que hace mención? En este caso, al Fetzer, a uno propuesto por Fetzer, que es un investigador. Abro cita. El lector peruano por Fetzer, así se llama el silabario, el lector peruano, es deficiente en su primera parte y no está acorde con el programa de escuelas rurales. Así, este silabario viene a llenar este vacío. Cierro cita. Como ya se mencionó con anterioridad, el programa de escuelas rurales se implementa como tal durante el proyecto civilista liderado por José Pardo. Igual quedarían rezagos, ¿no?, de lo planteado por su padre durante su gobierno. El conocimiento de Bienrich respecto a esta división da cuenta de la necesidad que existe por implementar la diversidad de materiales educativos que puedan ser enriquecedores para la comunidad. Como ya mencioné, no hemos podido revisar el texto de Fetzer, pero es un silabario que se asume había sido impuesto y distribuido por el gobierno para uso nacional, ¿no? Nacional y obligatorio para todas las escuelas. Las deficiencias que está denunciando Bienrich están en función de los contenidos que presenta el interés por construir una identidad, ¿no? Pero que excluyen a los otros sujetos de la nación, ¿no? Asimismo, otro motivo por el cual realiza esta aclaración está en relación al poco alcance que estos textos tenían. La prioridad eran las escuelas rurales, entonces probablemente ni siquiera llegaban este silabario de Fetzer a la escuela rural, ¿no? No había forma de saberlo, en realidad es muy complicado todo ese panorama educativo. Y probablemente, como mencionaba, los materiales llegan a las manos de los maestros, pero no a de los alumnos. Eso también es otro tema muy interesante. El método pudo resultar insuficiente porque por el poco interés que se le tuvo, el método planteado por Bienrich, y también por el poco interés que se le tenía a la formación de niños y niñas en zonas rurales. Bueno, resulta mucho más complicado aplicar un método agresivo de aprendizaje, ¿no? Porque había una deficiencia muy grande en las regiones. También por tal motivo, Bienrich también decide plantear, cómo se podría decir, su propio silabario, ¿no? Entonces, ahora sí vamos al contexto educativo. Un poco he tratado de brindar datos generales sobre el silabario tarmeño, como menciono, no es el análisis, en realidad ese viene más adelante, pero quería mencionar brevemente cómo es que, bajo qué circunstancias se da esto, ¿no? Hay unas reformas liberales contra el gobierno de Manuel Pardo. ¿Por qué me voy tan atrás hasta 1876? Porque él va a sentar las bases de lo que posteriormente va a ser su hijo, José Pardo, ¿no? Primero, las instancias que se encontraban encargadas de la educación en las municipalidades, se les daba dinero a las municipalidades para que cada una se encargase de, ¿cómo se podría decir?, construir lo que son escuelas. Entonces, cada municipalidad tenía un porcentaje de dinero destinado para lo que tendría que ser lo educativo. No siempre lo ejecutaban, pero lo ideal era que sí, ¿no? El reparto económico permitía el establecimiento de lo que son las nuevas escuelas, sobre todo, obviamente, escuelas públicas, ¿no? Porque durante el tiempo de 1872 a 1876 y antes también, habían muchas escuelas privadas, muchos centros de educación privados. Entonces, lo ideal era creación de escuela pública. Había una libertad de enseñanza también, eso es muy importante. También hay un hito que es vital dentro de esta época, que era la posibilidad de brindar instrucción primaria. Antes se le conocía como educación popular.
de manera gratuita. ¿Por qué es un hito? Porque que sea gratuito ya de por sí es como muy importante, ¿no? Abro cita de Aljovín y Velázquez, que tienen un artículo asociado a este tema en específico, pretendía simultáneamente formar ciudadanos y disciplinar socioculturalmente a los sectores populares. Cierro cita. De esto se trataba la escuela pública, ¿no? De disciplinar a los sectores populares. Es una idea que vamos a trabajar más adelante, ¿no? Hay diversos preceptos morales a través de los cuales se transmitía qué cosa, el respeto a la ley, a los hábitos de higiene. Eso también es muy importante, el tema de la ley, los hábitos de higiene, entre otros. Y lo que se intentaba con esto era formar sujetos que puedan contribuir a la formación de una nación, ¿no? O sea, era como sujetos que van a serle útiles al Perú en algún momento más adelante. Por eso se les da educación gratuita. Las diferencias que se establecían entre las escuelas de la provincia estaban principalmente relacionadas a la existencia y permanencia de estas mismas, ¿no? Ahí mencionamos la diferenciación que hay entre las escuelas capitalinas y de otros departamentos. ¿Por qué? Probablemente en otros departamentos habían escuelas, pero muchas de estas escuelas eran consideradas fantasmas. ¿Por qué? No había ningún alumno y no había ningún maestro que impartiera clases. Entonces simplemente estaba el local ahí vacío. Y eso es también una cuestión muy interesante porque había mucho ausentismo o ausentalismo por varias razones, principalmente porque en otros departamentos se consideraba que mandar a tus hijos al colegio era un día menos de trabajo, de trabajar la tierra y que no les iba a servir estudiar. Entonces había un prejuicio en torno a lo que zonas principalmente andinas pensaban respecto de la instrucción, ¿no? Instrucción primaria o cualquier tipo de instrucción. Entonces es un tema bien interesante también de destacar. Durante el gobierno de Manuel Pardo, que bueno, que estuvo Manuel Pardo en el poder, como menciono, le prestó especial atención a la educación primaria. ¿Por qué la abogada? Porque, abro cita, por su difusión en todo el territorio nacional mediante una intensiva política que privilegió el desarrollo de la infraestructura y la construcción de escuelas. Cierro cita, ya lo habíamos mencionado, pero también hay una cuestión interesante acá, es que ingresan misiones extranjeras, que quiere decir podremos asociarlo a misiones que no solo estaban, no solo venían de afuera, sino que traían consigo toda una carga ideológica asociada a la religión. Por eso que en muchos departamentos de afuera podemos ver escuelas de personas extranjeras como los estadounidenses, ¿no? Que vienen de Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes lugares del mundo, y es porque justamente en esta época es donde entran y comienzan a construir escuelas, pero como menciono, muy asociado al componente religioso, ¿no? eh, abarcaron la totalidad de las áreas de enseñanza y se sirvieron de las ideas liberales para la configuración de los métodos de enseñanza y sus currículas, ¿no? Igual la educación continuaba siendo bastante restrictiva y obviamente solo llegaba a cierto sector de la población, ¿no? Bueno, continuamos en la siguiente, por favor. Ya, eso es lo que más importa en realidad, pero siempre es bueno sentar las bases de lo que hace también José Pardo. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos hablando de civilistas. Entonces, los civilistas tenían como una línea muy marcada respecto de lo que ellos querían para la educación. Y su principal interés era simplemente crear escuelas, 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 las más que se podían, eran lo mejor, ¿no? Entonces, durante el gobierno de José Pardo, él tenía ciertas ideas opuestas respecto a algunos preceptos, pero al menos en lo que tenía que ver con el proyecto expansionista, sí estaba muy relacionado. Un proyecto expansionista gratuito también, ¿no? De la educación. Así que esa era la principal premisa, por decirlo así. Pero también había una premisa asociada a lo que es la redención del indígena o del indio, ¿no? Eso también es otra, ¿cómo se podría decir? Premisa que también manejaba José Pardo. Abro cita. En ese sentido, la nueva generación civilista que gobernaría durante la República Aristocrática vio la educación popular como una herramienta indispensable de la redención económica y social en el país, en especial de la población indígena. Cierro cita. ¿Por qué menciono esto de la redención? Porque se creía que si le daban educación al indígena, este de alguna u otra forma iba a servir más adelante, pero no como una fuerza intelectual, sino como una fuerza productiva. Entonces ya por ahí también la premisa es incorrecta, ¿no? Pero esa era la premisa que se manejaba durante ese tiempo. Hubo un cambio de ley en 1904 que justamente inserta a José Pardo y el poder es otorgado a los consejos escolares. Y volvemos a tener un problema con la descentralización de la educación, porque todo el tema económico pasa a manos del gobierno central. Entonces ya las municipalidades no tenían, como se podría decir, dinero para la creación de escuelas, sino que otra vez vuelve al gobierno central y hay un problema, ¿no? Esta suerte de descentralización se entorpece la difusión de la educación. Sin embargo, igual se sigue intentando el proyecto expansionista, ¿no? Hay otras cuestiones asociadas, como mencionó por ahí, hay una creación de más centros de enseñanza, pero el civilismo
no, el proyecto de civilismo no resulta ser prolongado ni sostenido. Cuando termina la República Aristocrática, o segundo civilismo, ¿no? Se termina también este proyecto, lamentablemente, ¿no? Muchos de las fallas están asociadas a lo que tiene que ver con la plana docente, había muy poca plana docente, y si es que había plana docente, los profesores no estaban capacitados para, en realidad, ¿cómo se podría decir?, enseñar o dar cursos, ¿no? También esta plana docente, si bien era mínima en Lima, era mucho más reducida en otros departamentos, sobre todo en la zona andina, ¿no? Y muchos de estos profesores, eran polidocentes, como se les llama ahora, ¿no? Que enseñaban diversos grados de instrucción, o sea, enseñaban para arriba y a todas las áreas. O sea, era un poco desastroso, la verdad. Tengo un dato estadístico asociado a esto, rapidito lo leo, es de Carlos Contreras, abro cita. Entre 1902 y 1920, el promedio de crecimiento de los alumnos de primaria en los 10 departamentos de la Sierra fue de 2,75 veces más, mientras que en los 8 departamentos de la costa fue de 1,64 veces. Coherentemente con el proyecto civilista de la ofensiva educativa se concentró en la región de la Sierra. Destacaron especialmente ahí los departamentos de Huánuco, cuyo alumnado primario se multiplicó 5,32 veces, Ayacucho 3,19 veces, Apurímac 3,09, Huancavelica 2,99 y Cusco 2,78 en el periodo de 1920 a 1933. La tendencia se convirtió, en la costa las tendencias se invirtieron, se redujo y en la sierra aumentó un poco más, ¿no? Pero interesantes datos. No he encontrado datos sobre Junín ni Tarma específicamente, pero igual se puede dar cuenta de que el proyecto sí de alguna u otra forma funcionaba, aunque como ya mencioné, se paralizó debido a que terminó la República Aristocrática y todo este proyecto expansionista se vio lamentablemente truncado. Siguiente, por favor. La resalización de la educación del proyecto civilista. Si bien había una buena idea en expandir, hubo un problema al momento de realizar la expansión o las currículas para este proyecto, ¿no? Em, ¿Cuál es la función que tiene la enseñanza en las zonas rurales del país? ¿No? Hay una reticencia, como ya he mencionado, por parte de los padres por enviar a sus hijos a las escuelas, ¿no? Esta cuestión da pie a que se considere que el indígena no le interesa recibir instrucción o le interesa muy poco recibir instrucción, ¿no? Por lo tanto, los esfuerzos del proyecto puedan resultar ser en vano. Estos intentos se les considera como despilfarros fiscales, ¿no? Y hay un objetivo que era irrealizable o que era innecesario, así lo tildaban, ¿no? Muchos de los se encontraban en contra de esta medida, alegaban que la educación no era la manera de redimir al indígena. Sin embargo, los civilistas que apoyaban tenían como principal premisa el objetivo de educar, ¿no? Para que puedan ser una fuerza productiva, como ya había mencionado, más que una fuerza intelectual, ¿no? Era necesario que aprendieran gramática y aritmética para poder incorporarse a la nación en vías de construcción. Resulta importante también implementar los distintos centros educativos para un mayor alcance de esta población que había sido constantemente dejada de lado. José Pardo emprende el camino de la reforma desde 1904, año en el que se publica el silabario, rodeado de opositores e incrédulos que no se mostraban a favor de esta propuesta. Si ya se había decidido educar al indígena, se tenían que establecer los parámetros bajo los cuales se iba a hacer esto, ¿no? Una nueva pugna dio lugar a una serie de cuestionamientos en torno a la cantidad de grados de instrucción que se debían impartir en las escuelas rurales. Es otro tema muy interesante, por eso es la importancia del silabario. La discusión gira en torno al nivel primario, principalmente porque era el único que también se impartía de manera obligatoria. El nivel primario era el más elemental y básico que brindaba el Estado de manera gratuita. En un dilatado debate se considera que este primer nivel debía de poseer 5 años para la totalidad de centros de enseñanza, pero se decide realizar un plan especial para escuelas rurales, o sea, de los 5 años que se dictaba en la capital, para las escuelas rurales eran muchísimos menos, ¿no? Eh, la consideración de este plan limitado de estudios sesgaría el aprendizaje de diversas materias y reduciría la función de la escuela a crear sujetos con capacidades simplemente de lectoescritura y resolución de problemas de aritmética básica, ¿no? De matemática básica. Se continuó impartiendo clases relacionadas a religión, pero siempre enfocada a la enseñanza de los mandamientos. Eso también se va a evidenciar en el silabario de Bienrich, pero no se ahonda en los catecismos y se tuvo que una marcada preocupación por la higiene, ¿no? También había esta suerte de concepción del indígena y la higiene, ¿no? O sea, eso era como muy, muy presente los hábitos de higiene para la enseñanza. Decisión que marca una gran diferencia con lo que se imparte en la capital y con el acceso que se tenía a los diferentes grados de instrucción. Las escuelas primarias resultaban necesarias, no se consideraba vital que el indígena, pues no se consideraba que el indígena pudiera continuar sus estudios de nivel secundario, porque no habían escuelas, ¿no? Entonces era muy vital que llevaran el grado de instrucción obligatorio, por decirlo así, ¿no? Y bueno, de todas maneras lo situaba en desventaja con el niño de la capital, ¿no? Eh, las élites limeñas también contribuyeron mucho a esta racialización de la educación, ¿no? Y lamentablemente, de alguna u otra forma, hacen un esquema racial
que genera una gran división, ¿no? Abro cita de Caguana: ese esquema racial que sirvió de sustento para la creación del discurso de diferenciación de la élite limeña del siglo XX proporcionó la base ideológica sobre la cual erigir un sistema inclusivo pero limitado hacia el indígena durante los siguientes años. Siguiente, por favor. Ya no quiero ahondar mucho porque siento que estoy dándole muchas vueltas a lo que tiene que ver con lo educativo, pero de verdad es una base muy importante, muy interesante. Hay muchas investigaciones en torno a los materiales educativos también de la época. Lamentablemente no hay, como menciono, referencias a silabarios o materiales de lectura, y por eso considero que este trabajo de una u otra forma podría estar relacionado con algunos otros si es que se encontrase otros materiales para comparar. Voy a mencionar rápidamente cuáles son mis herramientas de análisis. Estética escolar, que es un eh, concepto que es work in progress, se podría decir, porque en realidad no está cerrado, y ha sido planteado o empleado por Nicole Araña Oñate en el 2019 por un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Escolarizados y Virtuosos: Niñas y niños representados en los silabarios y textos de lectura de 1840 a 1900. En Chile sí se ha hecho esta investigación de cuál era la representación de nación o cuál era la construcción de la identidad que se realizaba a través de los silabarios. En cambio, en nuestro país no se puede realizar eso. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto senta las bases de lo que la literatura infantil va a construir más adelante. Siempre la idea del material educativo dirigido exclusivamente al infante tiene que estar relacionado con la construcción de su identidad y con su reconocimiento con su patria, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es como muy interesante ver que eso también se hace evidente en materiales educativos de la época, ¿no? En este texto o este concepto llamado estética escolar se plantea concebir al centro de enseñanza como un dispositivo capaz de garantizar homogenizaciones estéticas en grandes colectivos de población como condición de los procesos modernos y modernizadores impulsados a partir del siglo XIX, ¿no? Yo también estoy considerando que el silabario no es parte en sí de inicio del siglo XX, sino que es parte de un largo siglo XIX. Se plantea recuperar el aspecto afectivo como componente central de las enseñanzas impartidas porque se consideraba a la educación como un ente capaz de brindar conocimientos de diversa índole, ¿no? Influye no solo en el proceso cognitivo, sino también en el proceso emocional del infante. Aquello que se encontraba permitido o lo que se consideraba correcto siempre estaba en relación con los cánones civilizados, ¿no? O sea, es un concepto muy interesante, lo civilizado versus la barbarie, ¿no? Bajo los cuales se concebía el accionar de los distintos sujetos sociales. Los modelos impuestos en lo educativo responden siempre al reflejo de la sociedad, ¿no? Una sociedad altamente clasista durante esa época y racista, ¿no? A partir de la tesis planteada por el especialista, ¿no? En lo que es estética escolar, eso lo plantea en una introducción. Él se va a servir de lo que son posturas de Rancière, de Bourdieu, de Kant y Platón para este concepto que está work in progress, ¿no? Y él menciona que esto es una herramienta para configurar la realidad y cuyo fundamento operativo son los juicios de valor. Como tiene relación con la realidad, incide en lo ético, en lo estético y en lo político, ¿no? Em, Acá tenemos varios conceptos interesantes, ¿no? Cómo se estructura la experiencia de los sujetos en base a la cultura hegemónica. ¿Y cuál es la cultura hegemónica? La cultura que la escuela les planteaba de alguna u otra manera, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que la configuración de la identidad está en función de la cultura dominante, ¿no? Siempre la cultura dominante que se imparte de alguna u otra forma a través de la escuela. Y, bueno, como mencionaba por último también, esta noción de estética escolar es importante para entender las construcciones afectivas, ¿no? Como mencionaba, que se hacen o que se emplean, que se configuran a partir de la cultura dominante, ¿no? Hay conceptos que aparentemente son simples, por ejemplo, lo bello, lo feo, lo limpio, lo sucio, pero que permiten conocer la manera en la que los procesos educativos se basaban en la estética, ¿no? Para mover todo un aparato político que se deslizaba debajo de una simple enseñanza, ¿no? Una simple enseñanza o un simple precepto moral tiene debajo suyo una carga afectiva, política e ideológica muy grande, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Y ya brevemente nada más que quería mencionar también que voy a emplear el concepto de transculturación para realizar el análisis y que se establece como la posibilidad de entender a aquellas manifestaciones de índole social, cultural o político que surgen antes del proceso de globalización. No voy a ahondar ahí porque ahora sí ya les prometo que voy de lleno al análisis, que me queda poco tiempo. Ya, he planteado en varios puntos el análisis. Primero, la religiosidad presente en el silabario, cómo se configuran los niños buenos, cómo se configuran los niños malos, cómo se configuran los niños obedientes y cómo se configura el proyecto de nación en el silabario tarmeño de Adolfo Bienrich, ¿no? Lo resaltante del proyecto de Bienrich es que consideraba que la educación debía tener una mirada desde lo andino, y por eso es que incluye relatos de tradición oral, que es lo más cercano a textos literarios que se poseía durante la época, hablo de 1904, ¿no? Y lo más cercano que poseían los niños de esa época también.
Los elementos pertenecientes a la realidad andina, como es el caso de aves, animales, actividades, permiten el establecimiento de vínculos que hacen posible dotar de importancia al proceso de aprendizaje en la zona rural. Facilitar la presencia de estas referencias, o sea, referencias geográficas, sobre todo principalmente, ¿no? Dan cuenta de la importancia de configurar los materiales educativos para que se adapten a realidades disímiles, ¿no? Lo que quiso hacer Bienrich fue que ese silabario pudiera servirle a niños exclusivamente de la zona y de zonas andinas, ¿no? No implica restar la complejidad u obviar ciertas lecciones, es algo que Bienrich tiene muy en cuenta, ¿no? Esta propuesta se abre la capacidad de comprensión de estos niños y niñas, brindándoles las herramientas para una mirada crítica de su propia realidad. Aunque se ha podido evidenciar que existen diferencias en lo que este silabario plantea y lo que se planteaba para la educación en zonas rurales, porque Bienrich sí, va un poco en contra del proyecto civilista, él no cuestiona ni tampoco considera que solo se tiene que aprender lectoescritura y aritmética básica. De todas maneras, es interesante ver cómo se perpetúan ciertos preceptos. Ahorita vamos a ver cuáles. Y estaban asociados principalmente a la formación religiosa, ¿no? Se mantenía vigente el culto católico, el culto al Dios cristiano y la obediencia a este, ¿no? Asimismo, se mantenía la idea de trabajar, de la laboriosidad con la que debía crecer el niño, ¿no? Porque esto le permitía forjarse un futuro y trabajar de manera honrada y bondadosa, ¿no? De la misma manera, la patria y su discurso nacionalista eran también un eje muy importante, pero que se complementaba con la idea de incluir la totalidad de la población en la configuración de este proyecto de nación. O sea, Bienrich lo pensaba desde una nación global y no lo pensaba desde una nación en la que solo las élites pudieran tener dominancia, ¿no? Sino todo. Todos nosotros somos parte del proyecto de nación. Ahora sí voy a analizar las líneas, ¿cómo se podría decir? Bases de lo que es el silabario. La religiosidad. Hay referencias religiosas mínimas, solo hay dos, pero ¿por qué es importante? Porque estas pequeñas, ok, gracias por avisarme del tiempo. Voy a quizás pasar un poquito más, pero voy a tratar de sintetizar brevemente. Hay una suerte de delimitación a partir de la religión entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque desligar la educación de su contenido religioso es muy complicado, es una labor bastante compleja, ¿no? No se concebía que sin la educación religiosa hubiera una buena formación en valores, ¿no? Se consideraba necesario destacar las cualidades cristianas para que los niños y niñas alcancen el ideal total de la virtuosidad, ¿no? Un niño bueno es el niño que reza en las noches. Este silabario no va a ser ajeno a esa idea de insertar la religión como argumento principal en la delimitación, por ejemplo, como les decía, de la dicotomía bueno o malo, ¿no? Establecían límites para lo que era el buen accionar, y el buen accionar siempre era el accionar cristiano, ¿no? Como se puede ver en este pasaje que está acá. El ángel de la guarda ampara a los buenos. Nunca mientas, nunca robes, ni hagas mal. Amakasgi, Amasúa, decía el Inca, no mientas, no robes, es su traducción. Tu ángel te desamparará si hablas, piensas o ejecutas cosas malas. Pero hay un doble discurso interesantísimo, porque por un lado está lo cristiano y el pensamiento andino, o sea, el pensamiento andino se une a la religión católica. El mensaje en ambas culturas siempre va a ser el mismo, no actúes mal o vas a recibir consecuencias, ¿no? Si bien en lo católico se asocia con la pérdida del amparo del ángel, ¿no? Que cuida y guía los pasos de los niños, esa es como se podría decir la diferenciación. En la concepción incaica esta ley se sostiene por sí misma, ¿no? Para un desarrollo correcto y equilibrado de una comunidad, ¿no? Se supone que todo es recíproco y la reciprocidad es la base. No obstante, la retórica predominante, al menos en este pasaje, por ejemplo, va a ser la cristiana, ¿no? Que se sostiene en lo celestial y divino de los ángeles. El castigo no va más allá. No se va a concebir la idea del infierno, por ejemplo, para una actitud correctiva del estudiante, pero igual lo va a desamparar su ángel, ¿no? Entonces eso también es bastante fuerte para la época. Eh, bueno, en esta misma línea se presenta la oración del Padre Nuestro. No lo he puesto ahí, pero hay la oración del Padre. Creo que sí. Siguiente, por favor. Estoy olvidando de lo que puse. Ahí está. Presencia del Padre Nuestro. Lamentablemente está descontextualizado, o sea, el Padre Nuestro se inserta como ahí y después Bienrich continúa con su nota o con lo que él quería plantear. No dice nada más, solo pone la oración del Padre Nuestro y ahí cierra. Solo está, como menciono, sin contexto, ¿no? Yo considero que está como ahí para cumplir una función meramente de lo que es relleno, ¿no? Pero de todas maneras es interesante ver que sí lo ha puesto, ¿no? De alguna u otra forma ahí. Como mencionaba, las referencias a la religión son mínimas, pero de todas maneras es interesante analizarlo, porque referencias escritas son solo dos, pero referencias visuales hay bastantes. Hay referencias sobre la cruz, el rosario, etcétera, etcétera, sobre como que imágenes religiosas por ahí insertadas a lo largo del silabario, ¿no? Sin embargo, parece que estas siempre se construyen como un relato necesario para insertar el elemento mítico, ¿no? Sin escapar de las dicotomías que establecen. Siguiente, por favor.
Ahora, ¿qué le pasa a los niños y niñas desobedientes? El buen accionar, como ya mencionaba, siempre está ligado a la obediencia de los padres y a la obediencia de los maestros, que tendrá consecuencias positivas en los infantes que sí siguen sus reglas, ¿no? Aquellos que caen en la desobediencia, ¿qué cosa va a pasarles? Van a sufrir consecuencias malas. Esto se evidencia por medio de relatos con máximas o relatos sin ellas, pero que van a plantear el problema de la mala formación del niño, ¿no? Se encuentran poemas como el siguiente, ¿no? Yendo en busca de agua, Juan y Catalina rompieron el pocillo. Por andar deprisa, ella se dio golpes, él se causó heridas, pobre Juan sangrando, pobre Catalina. Son niños desobedientes, no aplican el valor de la prudencia y terminan con heridas por haber actuado de manera precipitada, ¿no? Sin tomar en cuenta la desobediencia, ¿no? Que puede tener consecuencias malas. Como mencionaba, el ejercicio de la virtud se plantea como constante. Un pequeño error, un pequeño desliz y tus desenlaces son funestos. El niño termina sangrando. Es una idea, una imagen bastante fuerte, ¿no? Cualquiera podría decir se golpea, pero termina sangrando. El problema no son las heridas físicas, ¿no? Sino también, por ejemplo, la rotura del pocillo. Cuando ellos lleguen a casa, la mamá, ¿qué les va a decir? O el papá, ¿qué les va a decir? ¿No? La prudencia te puede evitar malos ratos. Ese sería como el mensaje o la máxima que podríamos extraer de acá, ¿no? Entonces, importante también cómo se plantea esto. Sí, Cata, esa es una de las cosas que a mí, la verdad que quería mencionar mucho hace rato. Muchas gracias por traerlo a colación. Si ustedes, algunos tienen como conocimiento sobre la historia de la literatura infantil mundial, Pedro Melenas es un texto también muy cruel. Hay una niña, así hago un paréntesis y les prometo que termino pronto. Hay una niña que está jugando con los cerillos, la mamá le dice, no juegues con los cerillos, no juegues con los cerillos, la niña juega y se quema. Hay otro niño que no toma la sopa, me parece, y también se muere de flaco. Entonces siempre los niños tienen finales bastante crueles, bastante cruentos y muy tristes. Entonces lo mismo pasa acá con Bienrich. Sus finales son como niños que la pasan muy mal, ¿no? Entre una pequeña cosa. Pero de todas maneras, tampoco se mueren necesariamente, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, ya. Estas historias plantean una cuestión interesante en torno a la instrucción de valores que puedan guiar al niño en todos los aspectos de su vida, ¿no? De la misma manera, se considera que la educación es importante para este proceso. Aquellos que no son enviados a la escuela o no se empeñan en estudiar van a terminar siendo obstinados. Esta es una cita bien interesante. Los obstinados en no estudiar tendrán obstáculos en la vida. Su perspectiva es la miseria. O sea, el mensaje de Bienrich es muy fuerte y es muy, o sea, es condenatorio, ¿no? No vas a hacer, no vas a estudiar, no vas a dedicarte a lo que tienes que dedicarte, niño, te vas a terminar en la miseria, ¿no? Ese es tu fin. ¿No? El mensaje del pasaje destaca una cosa, la educación es importante y dos, las consecuencias son muy crudas y muy directas, ¿no? Aquel que no estudie no puede vivir adecuadamente y siempre va a tener que enfrentarse a los diversos óbices o obstáculos que la obstinación le va a traer, ¿no? Y hay otro poema más que no le he puesto ahí, pero dice, estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. ¿No? Es la educación en forma de obediencia. Si el infante se desvía y va hacia las bajas pasiones, el infante o quien esté leyendo el silabario, porque recuerden que la educación no iba necesariamente a los niños, ¿no? Los lleva a un estado de decadencia moral. Igual, Bienrich lo piensa exclusivamente para los niños, ¿no? Siguiente, por favor, ya les prometo que ahora sí cierro. Los niños buenos, pero también hay niños buenos acá. No hay solo niños con finales trágicos. La bondad y las buenas acciones están presentes en el silabario y se basa en resaltar la importancia que tiene el ejercicio de valores para que estos infantes sean ciudadanos de bien. En una primera instancia se considera que estos deben trabajar distintos ejes para que sean considerados como provechosos para la sociedad. La laboriosidad y el trabajo duro son virtudes a resaltar. Aquel que logra erigirse como un sujeto independiente dedicado a las labores productivas obtiene beneficios en su vida diaria, ¿no? Estos niños no necesariamente hacen o realizan acciones restrictivas de su sexo. Eso también es otra cuestión interesante a analizar. No he encontrado mucha información sobre qué es lo que hacen las niñas y qué es lo que hacen los niños, porque es una cuestión muy interesante en los silabarios o materiales de lectura de Chile, por ejemplo. Las niñas solo jugaban con muñecas y los niños jugaban con carritos, ¿no? O jugaban a la guerra y las niñas jugaban a la cocina. Sé que suena bien cliché, pero por ejemplo, Bienrich no hace esta diferenciación. Continuando, hay un relato que se llama Los dos perros, y, en el que se presentan dos animales, un perro doméstico y un perro de casa. Ambos reciben los mismos beneficios en cuestión de alimentación y de comodidad, pero el perro de casa, el perro de la casa doméstico, mejor dicho, no le parece justo que el perro que va a cazar también reciba esos beneficios, ¿no? O sea, es como, hay como una suerte de diferenciación, porque el que es vago, por decirlo así, tiene los mismos beneficios que yo, ¿no?
su amo no le enseñó a trabajar, ¿no? A este perro doméstico, sino le enseñaba a ser flojo. Y hay una reflexión moral acerca de cómo uno obtiene ganancias propias sin aprovecharse de los demás, o cómo uno debería obtener las cosas sin aprovecharse de los demás, ¿no? También es interesante. Pero este relato del buen Santiago me parece un ejemplo mucho mejor o más adecuado. Un caso interesante, ¿no? Entre lo bueno y lo moral y lo feo físicamente, lo bueno moralmente y lo feo físicamente. El autor va a increpar al infante lo siguiente, ¿no? ¿Para qué sirven los ojos? ¿Para qué sirve la nariz? Cuando se dice que un niño es hermoso, ¿cuándo se dice que es bueno? ¿A cuál prefiere usted? ¿Al niño bueno o al niño hermoso? ¿No? Es interesante, porque también hay una imagen muy asociada en otros silabarios de la época, no en Perú, sino en Latinoamérica, en donde los niños feos o feos físicamente, ¿no? Cual sea el concepto de belleza estética, eh, feos físicamente son malos y los niños buenos son lindos. Entonces, acá bien Rich, no, es como muy tajante también. ¿Quieres un niño bonito o quieres un niño, cómo se puede decir, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Santiago gusta porque es justamente bueno, a pesar de que sus compañeros lo definan como un niño que no es agraciado físicamente, ¿no? Sigue los valores aprendidos y los aplica en su accionar diario. No hay una dicotomía entre lo bello y lo bueno, ni lo feo y lo malo, sino que se configura por medio de esta inversión de roles. No importa lo externo, siempre va a importar qué cosa, la formación del infante, ¿no? También hay otros relatos dentro de este silabario que son muy interesantes, pero que no voy a tocar. Y ya para cerrar con los niños malos y el proyecto de nación. Siguiente, por favor. Hay niños malos en el silabario. Tampoco hay muchas niñas, por si acaso. Esta es una máxima que queda de los niños buenos que dice, niños, imitad a las laboriosas hormigas y como ellas ayudaros unos a otros. Niños, mirad esa gavila de trigo unidas las briznas y un haz que se mantiene recto. Separadlas y caerán al suelo y serán pisoteadas y destruidas, ¿no? La máxima asociada a que uno tiene que ser solidario y también tiene que trabajar, ¿no? Principalmente eso. Siguiente, por favor. Los niños malos. Se condena a la embriaguez por una razón extraña, pero a ver si por ahí alguien conoce un poco más por qué se condena bastante lo que es la embriaguez cuando es un texto orientado a los niños. Pero dice, ¿no? Si quieres un remedio contra la embriaguez, contempla un borracho, ¿no? Muy interesante para un texto infantil que se mencione este tipo de contenidos, ¿no? Igual también hay otras referencias a esto de la embriaguez a partir de relatos cortos y las consecuencias de caer en los vicios, ¿no? Pues para Pierre Bienrich son fatales, ¿no? Porque no solo tiene consecuencias en el borracho, sino también en toda la familia, ¿no? Interesante. Después hay otra fábula que se llama El Puma y la Zorra, creo que está en la siguiente, por favor. Sí, nunca uno debe ufanarse por haber cometido una felonía que la reparación no se hace esperar. ¿De qué trata este texto? Eh, lo que hace el puma es que de alguna u otra forma se ufana de lo que, no, la zorra se ufana de lo que logra robar, de la comida que logra robarle al puma, y el puma la tira por un barranco. Entonces, justamente es eso, ¿no? Si ella se ufanaba de todo lo que había logrado comer o robar y la terminan matando, ¿no? Entonces, y se pueden dar cuenta lo cruel, no está necesariamente en los niños, pero sí los que sí tienen este desenlace trágico son los animales, ¿no? Quizás por eso hace también un poco la diferenciación. Y hay otro relato que es el Utushkuro y la Jarachupa, atrás, que tampoco lo he puesto, pero también va un poco por ese lado. Eh, Son tristes finales, son finales muy violentos, ¿ya? Eso es como un poco lo pesado ahí. Y el último, que es el zorro y el cóndor, ambos animales se enfrentan para demostrar quién tiene más fuerza, quién resiste más, y se quedan a la intemperie toda la noche. Esto sí es un relato de tradición oral. Se quedan despiertos toda la noche y quien se rinde pierde. El cóndor resiste, obviamente el cóndor resiste porque vuela a altitudes muy altas y enfrenta fríos extremos, pero el zorro fallece al intentar demostrar su capacidad, ¿no? El zorro siempre es retratado como tonto dentro de la tradición oral. Al final el cóndor lo devora y así demuestra que la presunción puede culminar de manera nefasta, ¿no? La máxima que deja este relato es: triste fin de los presuntuosos obstinados. El cóndor es un ave de rapiña, el zorro es un cuadrúpedo carnicero. El zorro murió y fue devorado. El cóndor resistió y fue aclamado, ¿no? También lo mismo. Y hay una más que es la guacha y el zorro, pero como les digo, en todos estos textos tienen finales bastante trágicos. Y ahora sí cierro con el proyecto de nación. Y ya no voy a mencionar la transculturalidad, pero rápidamente lo que es proyecto de nación. Se puede dar cuenta de una universidad de construcciones éticas que se basan en la experiencia estética del niño al leer los relatos de tradición oral para construir una suerte de mensaje moralizante con el cual se intenta configurar un proyecto de nación determinado para la niñez.
Este se articula en base a la formación en valores que se transmite a través de relatos sórdidos que encuentran su fundamento en la violencia como una manera de aleccionar, ¿no? Estas fábulas pertenecen a la tradición oral de distintas comunidades porque Bienrich recupera, me parece, no, si bien no estoy segura si solo de Junín, pero sí sé que recupera de zonas bastante cercanas, ¿no? Al departamento. Eh, Estableciendo así referencias a animales propios de la zona y construyendo una suerte de identidad local. El silabario podría entenderse en función de elementos propios de la zona del centro del país, ¿no? Es un material educativo que cierra sus fronteras a la capital. Esto también es interesante, porque no ha llegado acá. Hay una problemática, como ya habíamos mencionado, en la educación en las zonas rurales. El tan ansiado proyecto expansionista se topa con la imposibilidad de dotar de qué? De textos necesarios y vitales a ciertos departamentos que apenas contaban con escuelas o centros de enseñanza. Entonces, como la escuela el gobierno no te puede dar el texto educativo, ¿qué es lo que hace Bienrich? Bienrich lo construye, ¿no? Lo hace él mismo. La importancia y pertenencia de evaluar estos contenidos permite establecer los motivos por los cuales los distintos maestros de escuelas públicas adoptaron como suyas las iniciativas de la producción de cartillas y materiales de lectura, ¿no? Bienrich construye un silabario que difiere de la mayoría de los textos que predominaban en la época porque toma como ejercicios de lectura a relatos propios de los habitantes en la época, también de la zona, ¿no? De las comunidades. Esto implica un acercamiento hacia un material que no es ajeno a su realidad, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la tasa del alfabetismo podía continuar creciendo, pero Bierrich, de alguna u otra forma, con su silabario termeño, encuentra de alguna u otra manera la forma de combatir todo esto, ¿no? Y la negación de una educación bilingüe implicaba un acto de violencia simbólica, ¿no? Recordemos esto, ¿no? No había una educación intercultural bilingüe como lo hay ahora y una violencia no solo simbólica, sino en general, ¿no? Y hay una forma de perpetuar el sistema hegemónico, que es la educación hegemónica, que es el silabario, encuentra fugas en su propia constitución, ¿no? Inserta frases, historias y demás términos en quechua. Por eso consideramos que es un material transcultural, ¿no? Es muy interesante. Esto no implica que logre enfrentar y vencer la lógica de la construcción de niños buenos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser un niño bueno, asociado a la religión, ¿no? Muy virtuoso. Pero sus argumentos, eh, para que estos tomen conciencia de la influencia positiva, no están basados necesariamente en el imperativo religioso, ¿no? Como podemos ver, están basados en general en que uno como persona tiene que ser bueno, ¿no? Como ciudadanos, ellos tienen que erigirse como ciudadanos buenos que puedan tener la oportunidad de ejercer sus derechos y trabajar de manera honrada para forjarse un futuro, ¿no? Disculpen, que ya me estoy quedando sin voz. El desarrollar un sentido crítico y de identidad permitirá a estos niños y niñas que conformen posteriormente una nación, ¿no? Que los ha dejado de lado, lamentablemente. Como mencionaba, en realidad es muy importante analizar, lamentablemente no puedo ponerlo en contraposición con otro tipo de textos, pero de todas maneras sí sería muy valioso, ¿no? Poder analizar ese tipo de, ¿cómo se podría decir?, materiales de lectura de la época, porque de alguna u otra forma se pueden construir o erigir como lo que son antecedentes de una literatura infantil en ciernes, ¿no? Una literatura infantil que de alguna u otra manera se encontraba presente en estos relatos, ¿no? Pero que lamentablemente no ha sido rescatada, ¿no? No podemos conocer más allá porque estos textos lamentablemente no están disponibles quizás para descarga, ¿no? Y bueno, eso básicamente quería comentar. Sé que ha sido un poco extenso y que quizás he dado bastante información, pero como les mencionaba, en realidad era un poco más grande el trabajo. Esto fue un intento de tesis, se quedó como intento porque me empezaron a interesar más cosas, pero pude avanzarlo bastante y como pueden ver, en realidad el análisis podría seguir y seguir y seguir, pero ya los voy a dejar ahí. Si alguien tiene alguna consulta o duda, la puede hacer a través del chat. Y en realidad agradezco mucho el apoyo y también que se hayan quedado escuchando, aunque el tema sea un poco largo y quizás no tan conocido, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, tenemos algunos minutos para comentar, ¿no? Este texto, este corpus, ¿no? Tan interesante. Yo tengo también algunas preguntas, así que, no sé, ustedes dirán, ¿qué preguntas tienen? Esto ya parece una clase, ¿no? Gente, preguntas, comentarios, dudas, que tienen algo que decir. Ahí, a ver, Carmen Pachas, te escuchamos. Sí, buenos días, Carolina. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Carolina, me parece espectacular lo que has trabajado. Yo he leído a Bienrich y las fábulas, fue una de mis primeras lecturas cuando empecé en esta aventura. Me interesa mucho este tema de la regionalización que hace Bienrich, porque
él lo que hace es enseñar en base a la realidad, entonces la gente se identifica y es más fácil llegar. Tengo tres preguntas. La primera es, ¿se han encontrado este tipo de estudios en otras partes del Perú? Porque me importa también la formación que ha tenido Bianrich, que ha tenido una formación científica, pero la ha usado, digamos, para la docencia, ¿no? O sea, ha aplicado todo ese conocimiento no para un tema académico propiamente dicho, sino para servir, ¿no? Para formar a los niños y todo. Entonces, me gusta mucho esa mirada. Segundo, él viene o sea, es descendiente austríaco, es descendiente alemán, tiene una educación, digamos, ancestral de parte de ellos bastante diferente a lo que es nuestra, pero sin embargo trabaja el tema de lo andino, o sea, quiere recuperar esta información a través de la lectura, ¿no? Y tercero, me interesa muchísimo que esto sea, digamos, discutido también con docentes, porque o sea, la docencia es para enseñar algo, ¿no es cierto? Pero él se ha preparado en todo un tema de naturaleza, en un tema de química, para poder todo eso que ayude a la enseñanza. Entonces, eh, es, me parece importantísimo que este tipo de lecturas también sean socializadas con el Ministerio de Educación, porque o por lo menos en cada DREM, o sea, en cada región, no sé, pero me parece que es importantísimo para que la educación intercultural peruana sea realmente intercultural y bilingüe, ¿no? Porque ahorita no lo está haciendo tanto. Yo he encontrado en Yauyos libros castellano-quechua, pero del quechua del Collao, que no se aplica al quechua chanca que se utilizaría en Yauyos, ¿no? Entonces, ese tipo de ayudas, a lo mejor sería interesante, no sé, convocar a profesores a ver si tienen alguna idea o alguna propuesta de esta naturaleza, ¿no? O hacer talleres para generar propuestas con respecto a esto. Me parece muy importante. Yo sigo esa línea precisamente, ¿no? Yo no pienso que la educación tiene que ser chata para igualar a todos, sino que más bien la educación debe surgir con los elementos de cada región. Me parece validísimo, ¿no? Y que los textos deben ser trabajados en función a eso también, a cada realidad, para realmente formar un tema de nación, o sea, no imponer el castellano a todos, sino que sí, está bien, podemos usar la lengua origen de cada lugar y el castellano, ¿no? Pero nosotros también, los que hablamos castellano, también deberíamos escoger una lengua para poder comunicarnos con algo. O sea, es un tema intercultural bien fuerte que me encantó. Te felicito y a ver qué piensas sobre lo que te estoy diciendo. Gracias. Gracias, Carmen. Varias cositas. A ver, primero respecto a los estudios, no hay en realidad estudios sobre silabarios, si es que iba por ese lado, pero creo que también iba por otro, no hay estudios sobre silabarios, materiales de lectura o cartillas, a menos en lo que sé en el Perú. Quizás alguien también pueda apoyar que se tenga un poco más de conocimiento, pero sé que acá en el país no se ha realizado sobre eso. Lo que sí sé es que se ha realizado sobre materiales educativos de la época, ¿no? Y como mencionaba, en realidad en la época los materiales educativos venían de acá de Lima y se distribuían, ¿no? Es para afuera. Pero en realidad tampoco había muchas escuelas rurales, entonces era muy complicado que llegasen. Y si llegaban no había profesores o no había alumnos, ¿no? Entonces por ahí sí, no podría decirte de dónde ha sacado Bienrich o qué es lo que ha leído Bienrich en sí a nivel de materiales educativos, pero sí podemos saber, por ejemplo, que él mismo menciona, ¿no? O sostiene que sí ha leído silabarios de otros países latinoamericanos probablemente, y que a estos silabarios de esta época que se llamaba, que se apellidaba Fetzer, este señor, ¿no? Probablemente también ha leído ese silabario y lo ha empleado como su modelo. Lo que sí les puedo decir es que afuera hay investigaciones sobre este tema. A mí me parece muy interesante porque de una u otra forma moldea lo que es la educación, ¿no? O sea, moldea el panorama de la educación durante ese tiempo. Y este libro en el que yo me he basado un poco para realizar mi propio trabajo, porque es muy complicado hacer trabajos sin un modelo, o sea, un modelo investigativo previo, es este texto de, ay, olvidé su nombre, Nicole Oñate, me parece que se llama la investigadora, pero lo pueden buscar como Escolarizados y Virtuosos, Niñas y Niñas representados en silabarios y textos de lectura.
es chileno, entonces sí les recomiendo que si les interesa el tema, sería muy interesante. Y respecto a la educación intercultural bilingüe, pues sí, o sea, si en esa época ni siquiera se enseñaba el quechua, o no se empleaba el quechua para enseñar, pues en realidad lo que hace Bienrich es bastante revolucionario, diría yo, ¿no? Hasta ese nivel sí podría llegar, ¿no? Y sí, él tiene descendencia austríaca, en realidad sus papás son de allá, él vive casi toda su vida acá, él prácticamente, como se podría decir, transforma el lugar en donde vivió, ¿no? Construyó bibliotecas, construyó centros educativos, se dedicó de lleno a todo lo que tenía que ver con no solo la política, sino también con la construcción de una comunidad, ¿no? Y dentro de Tarma, él es como, bueno, en realidad en el Perú es un personaje ilustre, ¿no? Y sí, concuerdo totalmente con lo que mencionas, es muy importante trabajar, por ejemplo, ¿no? El tema de lo geográfico, de lo identitario dentro de una comunidad. Y acá en realidad están varias profesoras, gracias por estar aquí y apoyar profesoras que hacen libros cartoneros en sus comunidades, ¿no? En sus escuelas o en donde ellas realizan sus labores, ¿no? De enseñanza y trabajan este tipo de contenidos. Yo considero, por ejemplo, una idea muy interesante de la asociada a la educación intercultural bilingüe es realizar libros cartoneros, ¿no? Que narren o cuenten mitos, leyendas o cuestiones asociadas también, no solo a lo literario, sino también a lo informativo, ¿no? Por ejemplo, por ahí cuando una vez viajamos a Huacho a ver a lo que están realizando las maestras allá, veíamos que las cosechas propias de la región, ¿no? Del lugar, estaban representadas en libros cartoneros, en textos de allá, ¿no? Y es muy interesante ver ese tipo de trabajos, ese tipo de contenidos. Y sí, sería interesante si se pudiera realizar este tipo de recopilaciones y crear material educativo muy propio de las regiones, ¿no? Eso sería un golazo, algo que Bierrich muy adelantado a su época realizó, pero que lamentablemente no se pudo replicar. Y la verdad es que me gustaría mucho que se pudiera conocer más el texto, ¿no? Y sobre todo que estuviese de libre descarga, libre disposición para las personas, ¿no? Yo la verdad no tendría problema en compartírselo si ustedes desean, pero igual si a alguien le interesa, me puede escribir, me puede pedir el texto y lo puedo compartir para que también de alguna u otra forma puedan emplearlo para investigaciones o puedan emplearlo en todo caso como referente si es que desean construir también sus propios materiales de lectura, ¿no? Yo sé que es una época hace más de 100 años, pero igual algunas cuestiones de ahí puedan servir, por ejemplo, el tema de cómo construye, ¿no? Los relatos tradicionales, cómo los inserta, los poemas, las máximas obviamente ya no tendrían que ir, pero de todas maneras hay muchas cuestiones bien interesantes de trabajar. Entonces, muchas gracias, Carmen, por tu comentario y creo que me gustaría seguir comentando más, pero no sé si hay alguna otra persona que le interese o desee intervenir. No sé, Javier, a ver si nos apoyas ahí. Si hay hay un comentario de alguien, Instituto Educativo número 88, Cristo Milagroso, que dice, recordar algunas fábulas que mencionaste cuando me iniciaba en el gusto por las lecturas, tal vez se puede realizar recopilaciones, como dices, no hay mucha publicación, ¿no? Sí, también ese tema del corpus, ¿no? Interesante. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, duda, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Supongo que habrá sido, ya Carolina, tú me conoces, que al inicio comenzaste diciendo, porque acá voy a echar agua para mi molino, ¿no? Pero porque el título original de tu propuesta era Proyecto Pedagógico, ¿no? Y esa parte no salió, ¿no? Acá voy a hacer una mala lectura probablemente, porque asumo que ha sido por un tema de espacio, ¿no? Pero, o quizás no, no lo sé. Porque entre literatos, y acá asumo que hay muchos educadores, se nos ve mal a los educadores, ¿no? Los pedagogos estamos como que en un segundo plano, ¿no? La crítica literaria tiene como que un aura, ¿no? Entonces me encanta mucho el trabajo de Carolina, porque de alguna manera está tratando de rearticular dos espacios que son necesarios que comiencen a dialogar, ¿no? Que es la crítica literaria con la educación, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas cosas de las que tú has dicho que tienen que ver con historia de la pedagogía, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me parece que es importante, ¿no? Eh, y yo creo que eso falta mucho, ¿no? Una pregunta que yo te haría era, por lo que te escuché, así rápidamente te haría la pregunta, siento que tú has intentado llevar esto por el lado de la literatura infantil, ¿no? Y también tiene que ver con el evento, estamos en un congreso de literatura infantil, ¿no? Pero ¿por qué no hablar también sobre otros géneros, ¿no? Que no son necesariamente literarios, son géneros educativos como
el manual, por ejemplo, de lectura, ¿no? Que es un género importante, ¿no? Que a veces los críticos literarios los vemos como que de segunda categoría, ¿no? Entonces, estamos intentando adaptarlo a la literatura infantil, y creo que sería súper interesante también darle, ¿no? Digamos, el peso que se merece este trabajo que hacen los docentes. Esa es una primera pregunta o comentario que tengo, ¿no? Y lo otro que me parece súper interesante que se desprende de tu propuesta es la capacidad del profesor como creador de sus propios materiales, ¿no? Eso a mí me parece fundamental, ¿no? O sea, eh, hay un montón de profesores que están creando sus materiales, pero no hay la costumbre de publicar los materiales de los profesores, ¿no? Entonces, a veces necesitamos que sea santificado por el crítico o por la crítica, y eso a veces es un problema, ¿no? Entonces, me parece esta capacidad de articular academia con docencia me parece súper interesante, ¿no? Yo creo que ahí está el valor un poco del texto de Bienrich, ¿no? Eh, por ejemplo, lo hemos conversado en la carrera de literatura en San Marcos y en Católica. Debería haber un curso sobre cómo hacer manuales de literatura, ¿no? Para educación, que es algo Sí. que no hay, pero nada, son estas cosas las que me trae a la mente ¿no? Todos estamos en teorías así, pero abstractas y toda esta vaina, ¿no? Entonces, pero me parece muy, muy interesante, así que nada, me parece muy valioso el aporte, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí, Sí, ay, sí, ahí brevemente, el tema de la embriaguez, que lo mencionaste, me atrevería a decir que recuerdo la psicología del indio de López Alújar, mm, ¿no? Donde había esta visión de que el habitante de los Andes era muy proclive a caer, al desenfreno alcohólico, por decirlo de algún sí, modo, ¿no? Entonces, como sí. en esta moralidad decimonónica, ¿no? De fines del 19, al niño había que asustarlo, ¿no? Entonces ponen allí que era peligroso pues caer ¿no? En la droga. Entonces, mira el borracho de la calle, te meto miedo para que evites caer en eso, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? Ahora ya sería diferente, ¿no? Pero creo que también iría por ahí eso. Bueno, esos eran mis comentarios, Carolina, pero muy interesante, muy feliz además de tu trabajo. Muchas gracias, Javier. Sí, he leído los comentarios de Catalina también y voy a aprovechar en responderle para no cortar más tiempo en la siguiente sala. Y muchas gracias por el comentario. Sí, lo que pasa con el título es que por un tema de espacio, o sea, de espacio en el programa principalmente, me pidieron cortarlo. Fue un poco graciosa la conversación con Mario, porque Mario y yo hemos estado conversando para ver qué título le poníamos, y me dijo, pero si al final vas a analizarlo, entonces principalmente es un análisis de, ¿no? Pero yo creo que el A título Mario, tenía a una... Mario, a Mario, a Mario no le hagas caso, a Mario no le hagas caso. No, yo con Mario he discutido un montón. Mario, por este caso, es el director de la maestría, ¿no? Uy, yo con Mario discutí un montón de veces, ¿no? La pedagogía tiene que estar. Pedagogía, pedagogía, pedagogía. Perdonen que me emocione. Mejor estar con mi cámara, estar conmigo. No, sí, fue una conversación muy interesante y al final, sí, pues no, a mí el título me gusta bastante porque es un título que representa en realidad todo lo que he querido trabajar, ¿no? Que es representaciones y intenciones en la articulación de un proyecto pedagógico socionacional, ¿no? Entonces es como muy fuerte el contenido de esa naturaleza. Y respecto de lo que mencionabas del manual, sí, yo quería orientar a la literatura infantil y creo que una de las razones por las cuales debo admitir acá entre nos, abandoné este proyecto de tesis fue principalmente porque yo sentía que de alguna u otra manera estaba yéndose ya bastante como para el siglo XIX, lo decimonónico, me interesa mucho el tema, pero yo seguía manteniendo esa mirada, o no, al menos durante el tiempo en el que lo trabajé, de querer hacer literatura infantil, solo eso, ¿no? Pero me parece muy interesante también lo de los manuales y en realidad considero que el trabajo estaría muy bien enriquecido y mucho mejor trabajado bajo la perspectiva no solo literaria, sino también educativa, ¿no? Entonces es como yo en realidad no quiero o no me interesaba tanto analizar los cuentos, por ejemplo, ¿no? O los relatos. Lo que me interesaba era trabajar en general el silabario como producto, ¿no? De alguna u Exacto. otra forma. Ujú. ¿No? Esa Pienso, era. pienso Ujú. mucho, y pienso mucho, ya con esto acabamos y no hay más preguntas y ya el tiempo nos gana. Esta cosa, esta también, y los docentes lo saben, ¿no? Un profesor siempre es ecléctico, ¿no? Usa todo lo que encuentra para su estudiante, ¿no? Entonces, esta forma ecléctica del texto de Bienrich, ¿no? Por ejemplo, hay bibliografías de gente famosa, y justo saqué acá de mi biblioteca, creo que te lo comenté a ti, La Edad de Oro, ¿no? De José Martí, famosísimo texto, ¿no? Donde también es súper ecléctico, ¿no? Le mete biografías, cosas de biología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Ese silabario parece un show de variedades, ¿no? Está, digamos, todo metido en eso, ¿no? A mí me parece súper, súper interesante. Bueno,
Listo, Sí, gente, nada. No sé si Carolina sí, quieres decir unas palabras sí. para cerrar. Claro que sí. Sí, para cerrar rápidamente, muy importante la capacidad creadora del docente y respecto a lo que menciona Cata Cabanillas en el chat, no quería dejar igual al aire eso. Sí, Cata, tiene mucho que ver con la ortografía de la época, ¿no? En este caso se usaba mucho la I latina y no la Y griega, entonces era por esa razón que Bienrich emplea mucho la I, o sea, como conector, ¿no? Es un tema más que nada ortográfico de la época, ¿no? Y nada, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar aquí, por las preguntas y espero que les haya gustado. Si a alguien le interesa el silabario, me puede escribir para poder compartírselo y que también ustedes puedan, ¿cómo se podría decir? Trabajarlo, ¿no? Si es que les interesa la investigación o cualquier otro tipo de contenidos que puedan encontrar ahí. Sería todo por Oye, mi ¿me lado. fui Muchas yo gracias, o Javier. se fue Carolina? Me No, acá fui yo, estoy. creo, ¿no? Sí, se fue. Oye, Acá estoy, acá estoy. Muchas listo, nada, gracias. un aplauso, Carolina, genial, muy bien, felicidades, nos ha encantado. Bueno, yo de paso, como soy así conchudo, hago mi cherry, ¿no? Yo también soy parte de un proyecto pedagógico, ¿no? Que se llama Lava Perú, así que les dejo ahí la página web en el chat para que lo chequeen. Es un proyecto justamente que trata de articular pedagogía y literatura, ¿no? Así que nada, dense una vuelta a los interesados. Y nada, muchas gracias, Carolina, muchas gracias a los organizadores del evento, a los asistentes y los invitamos a la siguiente mesa. Así que...